Les voy a platicar rápido qué vamos a ver aquí en Ella es Poesía. Ella es Poesía nace de la premisa o de la inspiración de la actividad que considero más importante, que son los retratos semi. Los retratos semi es una convocatoria que se abre para todas las ilustradoras, artistas o gente que le gusta el dibujo o la ilustración y retrata a una mujer que le inspira. Ella es Poesía nace a través de esta idea porque lo que vamos a hacer es justamente inspirarnos de otras mujeres, de mujeres que a nosotras nos hayan tocado muy íntimamente en nuestra vida para crear un poema a través de la gratitud personal, la gratitud social y la gratitud que estas figuras nos han tocado tan profundo que es como un regalito de que ellas ya nos dieron una parte, ahora nosotros vamos a darles una parte a ellas, porque también es muy importante pues esta reciprocidad. Y ya comenzando, ¿qué es poesía? ¿Qué podemos entender sobre el contexto o el concepto de poesía? Tenemos dos definiciones bastante importantes y que considero propias de mencionar. A través del diccionario de la lengua española de la RAE nos dice que la poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. También nos menciona el diccionario de dudas de la lengua española que la poesía es la expresión de los más profundos sentimientos de belleza, que es también el género literario que se caracteriza por estar escrito en verso. ¿Qué cosas podemos notar aquí que están súper puntuales? Que hablamos de sentidos de belleza, que hablamos de estructura en verso o en prosa. Otro de los datos importantes o curiosos dentro de la poesía es que el término belleza suena muy genérico para lo que verdaderamente es. Porque si nos remontamos un poquito más atrás, la conceptuación de la belleza al momento de que se empieza a escribir poesía, es esta manifestación de lo que estéticamente o físicamente, visualmente nos parece atractivo. Se puede escribir acerca de la belleza de una flor, la belleza de una mujer, pero siempre es en un contexto íntimamente de lo estéticamente bello. ¿Qué pasa con la evolución a nuestros días de la poesía? La poesía que llegamos a leer, incluso desde el siglo pasado, un poquito más atrás, ya empieza a ser un tanto más revolucionaria. Y la belleza la podemos encontrar en cualquier situación, en cualquier ámbito, incluso en la propia oscuridad, también llegamos a tener belleza. En el mismo duelo, en la misma desesperación, en todas las emociones que nos abruman hay belleza. Y la forma en que nosotros adecuemos estas circunstancias a través del verso es esa manifestación de esta belleza. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de la poesía para poderlo entender de un punto mucho más fácil. Hay dos tipos de composición de verso. El que no nos vamos a meter es el de la medida, porque como este taller indica, es un taller para personas que han escrito poca poesía o que no tienen ninguna estructura o conocimiento previo. Meternos de lleno a la composición por medida, que es de la suma de las sílabas o la terminación de las palabras, puede ser muy tedioso como primera impresión. Lo que nosotros vamos a trabajar es la parte de la composición por rima, que hay tres. Tenemos la parte consonante, la asonante y la rima blanca. Cuando hablamos de consonantes, estamos hablando de la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada. Es decir, en el ejemplo, cielo, anhelo, modelo. Si quitamos la palabra cielo y cambiamos estas palabras en tiempo pasado, sería anheló, modeló. Estamos utilizando esta repetición de sonidos a través de la última vocal acentuada. Cuando nos vamos a las asonantes, hablamos de una coincidencia de sonidos vocales. Es decir, que aquí propiamente puede que las palabras en su estructura no estén escritas igual, pero la coincidencia de los sonidos es la clave para llegar a ellas. Como el ejemplo menciona, abril, sonreír. No tienen una estructura similar a la forma en la que se escriben, pero ese sonido en la I, que en una tiene una acentuación fonética y la otra la tiene ortográfica, se aprecia esta relación. Cuando hablamos de rima blanca, hablamos de prosa poética, es decir, que no tiene rima. Y hay un debate constante con poetas del siglo pasado, incluso del siglo actual, que debaten verdaderamente si la prosa poética llega a considerarse como poesía. Porque si el punto principal de la poesía, en sus puntos particulares, es que hablamos de la belleza y que tiene que ir escrito en verso,
Cuando tenemos esta parte de que no hay una rima concreta, perdemos esta parte de inicio, el origen de la poesía. Sin embargo, es muy validada en nuestro tiempo porque es una manera nueva de exploración de la misma vertiente artística. Entramos de lleno con los ejemplos para que podamos entender bien los tipos de rimas. El ejemplo que tenemos aquí es de prosa poética, sin rima, y es un fragmento del poema Metamorfosis de la hechicera, escrito por Rosario Castellanos a Remedios Varo. Recuerden que tenemos este punto particular de gratitud social. Entonces, los ejemplos que tenemos son poemas, o en el caso del ejemplo posterior, que va a ser una canción, van ligados o enfocados a este concepto de gratitud. Personas que han escrito versos a otras personas. Vamos a leerlo en conjunto, pero quiero que noten que tenemos ciertas palabras resaltadas en un color. Vamos a tocar esto una vez que terminemos de leerlo. Mujer. Tuvo máscaras y jugaba a engañarse y engañar a los otros. Mas cuando contemplaba su rostro verdadero, era una flor de pétalos. Pálidos y marchitos, amor, ausencia y muerte. Y en su corola había alguna cicatriz casi borrada. Por todo lo que supo, era obediente y triste. Y cuando se marchó por esa calle, que tan bien conocía, de los adioses, fueron a despedirla criaturas de hermosura, esas que rescató del caos, de la sombra, de la contradicción y las hizo vivir en la atmósfera mágica creada por su aliento. Cuando leemos este último fragmento de este poema de Metamorfosis de la hechicera y notamos estas palabras resaltadas, si nos damos cuenta, tienen cierta relación estas palabras: otros, pétalos, muerte, triste, hermosura, sombra. Sin embargo, no cumple con ninguna de las dos tipos de rimas con relación consonante o asonante. Tienen una estructura similar, pero aquí este es un ejemplo de prosa poética, porque si bien no hay una relación ni fonética ni en verso con las mismas terminaciones de cada fragmento del poema o de estas terminaciones de palabras, la misma estructura del poema nos está contando algo. Como les mencioné hace un momento, esta es la canción que vamos a utilizar como ejemplo de rima consonante y rima asonante. No es un poema, sin embargo, tiene estructura en cuanto a las rimas consonantes y asonantes, y considero que es un ejemplo súper bárbaro. Esta canción se titula Pongamos que hablo de Martínez, es a Joaquín Sabina y es escrita por Jorge Drexler. La voy a narrar, voy a poner la canción. Fuimos cerrando uno a uno 4 bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oropeles y ultramares, y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría diletante. Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones, haciendo caso a tu consejo delirante. Y hoy que pasaron 22 diciembres ya, de aquella noche loca que selló mi suerte, esta canción, más vale tarde que jamás, la escribo para agradecerte. Y aunque sé bien que con tu empaque de la triste, te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Si notamos verdaderamente cómo es que se juegan las rimas asonantes y consonantes, aquí, prácticamente en el cuerpo de este fragmento de la canción, son todas rimas consonantes, a diferencia de en el tercer párrafo, en la parte de ya y jamás, es rima asonante. Todo lo demás tenemos la estructura de rima consonante por la terminación de las palabras. Bares, ultramares, amanecía, creería, diletante, delirante, ocasiones, canciones. Esta es justamente una ejemplificación para poder entender mucho más fácil estos conceptos. Muy bien, pues vamos a entrar ahora de lleno con las figuras retóricas. ¿Y qué son las figuras retóricas? Son aquellas herramientas que nos van a auxiliar para poderle darle un énfasis mucho más profundo, preciso e incluso misterioso a lo que vamos a escribir. Hay muchísimas figuras retóricas. Aquí vamos a ver 5 que nos van a auxiliar para poder construir el poema que queremos
para con la mujer que hemos elegido. La primera de ellas es la analogía. Y la analogía compara dos elementos para entenderlos mejor entre sí. Un ejemplo es, al igual que una espada es el arma de un guerrero, un bolígrafo es el arma de un escritor. Cuando hablamos de un símil, hablamos de una comparación. Aquí compara dos términos que se asemejan en alguna cualidad y suele llevar como, tal, como, cual, estos juntitos para verdaderamente identificarlos. Entonces el ejemplo que tenemos aquí es sus ojos azules como el cielo. Una de las más conocidas y de las más como queridas de todas las personas es la metáfora. Y la metáfora nos establece una semejanza entre un término real con uno irreal. Es decir, la espada, que es un elemento real, deslumbra el brillo de su gloria. La gloria no tiene como tal un brillo, es algo que no lo podemos conceptualizar de manera física o material. Por lo tanto, estamos al frente de un elemento irreal. También podemos hacer en la parte de abajo, como el ejemplo, el tiempo, que es algo hasta cierto punto real para cómo se mueve nuestro mundo, es oro, que es irreal. Aquí me pueden decir, pero oye, el oro sí es real, ¿no? Sí. Lo importante aquí es que verdaderamente entendamos el concepto de lo que nos están diciendo. No únicamente nos vayamos a poner tan estrictos con que si el elemento oro es real o no. El tiempo es oro. El tiempo verdaderamente no es oro, no tiene esa cualidad, no brilla, no deslumbra, no tiene una cualidad como el oro. A eso es a lo que voy. El tiempo es oro es una metáfora. Podemos cambiarlo. El oro sí es una cualidad real, sí existe, claro. Pero si ya conceptualizamos al oro como que el tiempo es oro, se rompe completamente esta estructura real y ya pasa a ser un elemento irreal. Otro ejemplo para poder entender mejor, tus dientes, que es un elemento real, que es visible, es visual. Perlas de tu boca. Las perlas también son un elemento real, sin embargo, los dientes no son perlas. Por lo tanto, aquí se vuelve a juntar con el ejemplo de arriba, que si bien los dientes son reales, no son perlas las que brillan, no son las perlas las que tengo en la boca, son mis dientes. Pero hacemos una relación con las perlas para decir que son deslumbrantes, que son a cierto punto grandes, que son bellos, son hermosos. Es hacer esta semejanza jugando con las palabras. Cuando hablamos de la imagen, estamos haciendo una identificación o evocamos un término real con uno figurado. En el ejemplo, ese hombre parece un roble. El término real de lo que quiere decir esto del roble es que es muy fuerte. Es un hombre que es impávido, que no le pueden tirar porque es muy, muy fuerte, es muy estable, muy puesto en la tierra. Podríamos decir ese hombre es muy fuerte, pero suena más padre ese hombre, es un roble. Es como, le das más sabor a lo que estás diciendo. Y por último tenemos la figura retórica del símbolo, que ésta utiliza un objeto real para referirse a algo espiritual, imaginario o para evocar otra realidad. Por ejemplo, en los cipres hay mucha relación literaria, guión o slash histórica que se le asocia con la muerte. Ya cuando tenemos esta relación directa con los cipres, sabemos que es algo relacionado con la muerte. Cosa contraria con las coronas de laureles. En la antigua Roma se podrían poner estas coronas y la gente piensa luego en victorias, porque justamente esas coronas se daban como alusión a una victoria. Este tipo de simbolismos, justamente, que utilizamos no solamente en contextos históricos, sino también puede ser en nuestra vida diaria, que hacen semejanza a una cosa particular y le dan un énfasis mucho más claro a lo que queremos expresar. Les traigo también unas recomendaciones para la poesía en el caso de que sea la primera vez que van a explorarlo. Estas son recomendaciones que he ido aprendiendo y que considero que son súper importantes para que ustedes puedan tener una experiencia y una exploración artística en este arte particular mucho más enriquecedor y que no sientan que es abrumador. Principalmente la parte de sinónimos. Es súper importante que ampliemos nuestro vocabulario, que le demos cuerpo a lo escrito y una emoción mucho más intensa.
No es lo mismo decir me deja ciego a que me deslumbra. El uso de los sinónimos nos van a auxiliar no solamente en la precisión de lo que queremos decir, sino que aumente nuestras posibilidades de narrar. Otra de las recomendaciones es la esencia. Escribir siendo nosotros mismos y no otra persona. Aquí sí dejo como ejercicio el escribir como tales autores. Incluso el ejercicio que también he visto con otros proyectos literarios, como de que escribes como tal cantautor, tal compositor. Está bien como ejercicio para poder buscar nuestra voz narrativa, pero que no se vuelva nuestra realidad, porque allí estamos cortando verdaderamente con la esencia de quienes somos. La manera más idónea para que nosotros podamos llegar a que descubramos quiénes somos en la escritura es escribiendo. El tercer punto es el punto del sentido. Cuando hablamos de este, hablo de la práctica. Cuando nosotros verdaderamente damos esta pauta a seguir practicando y practicando y practicando, más prontamente tendremos la certeza de que lo que estamos escribiendo es lo que verdaderamente queremos decir. Cuando llegamos a la parte de la frustración, les recomiendo reposar. Si van a seguir escribiendo, dense unos 15 minutos de descanso, pero esto es muy importante. No es un descanso de me voy a mi teléfono o voy a contestar mensajes, no. Este descanso es justo salir del lugar donde estás, respirar, tomar aire, desconectarte totalmente de todas las cosas alrededor de uno. Muy importante, porque si nosotros dejamos de escribir y nos pasamos a un dispositivo electrónico, estamos rompiendo verdaderamente con este despabilar, este reposo. Si después de este tiempo tratan de regresar a la escritura y nomás no pueden, dense toda esa tarde y hagan otra cosa que no tenga que ver con la escritura. Es también importante darle el tiempo de reposo considerable a criterio personal, el reposo de lo que están escribiendo, justamente para que cuando regresemos veamos qué estábamos escribiendo y verlo de una manera mucho más crítica para poder reescribir, reestructurar, incluso eliminar. No pasa nada si eliminamos ideas. Y esto justamente se alinea con el último punto, que es la autocrítica. Cuando hablamos de autocrítica, hablamos de juzgar nuestro trabajo como lectores primerizos. Y es una práctica muy compleja de hacer, porque es muy difícil nosotros deslindarnos completamente de nuestra escritura como si fuese propia. Si yo acabo de escribir algo y lo leo, solamente lo voy a estar viendo a través de mí. Pero si yo lo analizo como si fuese la primera vez que estoy leyéndolo, podemos incluso notar errores comunes, errores persistentes que tenemos con nuestra escritura, ver qué cosas podrían funcionar, cambiar la redacción, qué elementos que están de más quitar, etc, etc. Son muchos ejemplos que les puedo dar. Sin embargo, la autocrítica es muy importante. También es importante el hecho de que aquí se puede unir el hecho de que ustedes compartan su texto con personas que verdaderamente sepan, les van a dar una retroalimentación objetiva, no el simple me gustó, está genial. No nos sirve de mucho, nos sirve claro para alentarnos, pero no nos sirve verdaderamente para saber si está bien o está mal. Sí les aconsejo tener un grupo o una persona en la cual ustedes se puedan apoyar, que sepan que esta persona va a analizar su texto y les va a decir qué cosas observa de él, qué puede subsanar, qué les puede ayudar. Eso es enteramente útil. No digo que los halagos y los elogios no lo sean, pero crecemos más en este tipo de observaciones que nosotros por nosotros mismos no podemos ver y que otra persona nos ayuda a verlo. Entonces, apoyándonos de personas que tengan esta capacidad de criterio y de análisis con nuestros textos para impulsarnos a subsanar errores, es muy importante para nuestra carrera como escritores o en este caso como poetas o poetisas.